Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Epicteto. Tendemos a pensar que la libertad viene de hacer lo que nos apetezca en cada momento, pero paradójicamente esta puede ser la peor forma de esclavitud. Cuando subordinamos la razón a nuestras apetencias, nos convertimos en esclavos de estas. Y como decía Séneca, la esclavitud más denigrante es la de ser esclavo de uno mismo. La disciplina es, por tanto, la única manera de romper estas cadenas, la única manera de ser libre. Debemos dejar de ver la disciplina como sacrificio para verla como independencia, como libertad. No queremos ser disciplinados para castigarnos, sino para mejorarnos. Podríamos definir la disciplina de muchas maneras, pero por simplificar me referiré a ella como la capacidad de hacer lo que debemos para alcanzar el futuro que queremos. Si quieres mejorar tu cuerpo y tu salud, debes entrenar con frecuencia, comer bien, descansar. Si quieres mejorar tus finanzas, debes formarte, trabajar, ahorrar, invertir, y todas estas acciones requieren disciplina. La disciplina es, por tanto, la llave que abre el futuro que deseas. Obviamente tu futuro no depende solo de la disciplina, sino también de tus capacidades, de tus oportunidades y de tu suerte. La disciplina no es por tanto suficiente, pero es necesaria. Sin disciplina no lograrás nada. De hecho, la historia está repleta de ejemplos de personas con intelectos mediocres que llegaron muy lejos gracias a su gran disciplina, y la disciplina es menos común que la inteligencia. La disciplina es una gran ayuda para el que posee un mediocre ingenio. Séneca. Como en cualquier característica humana, la disciplina tiene un componente innato. Algunas personas son, de manera natural, más disciplinadas que otras, pero sea cual sea tu nivel innato, puedes mejorarlo. En este nuevo episodio de La Ciudadela Interior veremos cómo pensaban los estoicos sobre la disciplina y sobre todo cómo podemos mejorarla. Antes de profundizar, quiero comentaros que este episodio de La Ciudadela Interior, al igual que los últimos, es una colaboración con El Extraordinario, un sello de documentales y ficciones sonoras. Para escucharlo podéis ir a la web elextraordinario.com o buscarlo en vuestra plataforma favorita. Os recuerdo también que esta miniserie de La Ciudadela Interior está patrocinada por mi libro Invicto y podéis apoyarme comprando una copia, o si ya lo habéis hecho podéis comprar una copia para alguien a quien penséis que le pueda ayudar. Está el detalle en fitnessrevolucionario.com/invicto y ahí tenéis tanto el programa digital, que incluye el libro digital, el audiolibro y el cuaderno de trabajo, como los enlaces para comprar el libro físico, tanto en tapa blanda como en tapa dura. Podéis también buscarlo directamente en Amazon, en tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, o en vuestra librería favorita. Y una última forma de contribuir es dejando un comentario del libro en Amazon, que siempre ayuda. Y sin más, hablemos de la disciplina. La disciplina. Los estoicos defendían 4 grandes virtudes: la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Y por templanza entendían la capacidad de actuar de manera equilibrada, consciente y disciplinada, con foco y autocontrol. Y a todo lo que incluye esta última virtud es a lo que me referiré como disciplina. La disciplina no es por tanto privación, sino autocontrol, autogobierno. El hombre más poderoso es el que se domina a sí mismo. Séneca. Veamos a continuación algunas herramientas para mejorar tu gobierno sobre ti mismo. Ten un propósito. Lo más importante, como siempre, es empezar con un propósito claro. Si no puedes visualizar un futuro que te motive, difícilmente podrás aplicar disciplina. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Séneca. Por este motivo, la primera sección de Invicto se titula Visualiza con claridad. Solo con un propósito claro podrás mantener la disciplina a largo plazo. Primero pregúntate quién quieres ser. Después, haz lo que tengas que hacer. Epicteto. Con frecuencia, lo que parece falta de disciplina es en realidad falta de propósito, falta de claridad. Tener un porqué claro y recordarlo con frecuencia es fundamental para mantener la disciplina. En un mundo lleno de distracciones y entretenimientos vacíos, la capacidad de centrar tu atención y tu energía en un objetivo es una gran ventaja competitiva. Te conviertes en eso a lo que prestas atención. Si no eliges tus pensamientos, otros lo harán por ti. Epicteto. Debes elegir tu propósito y comprometerte con él. De esta manera tendrás un motivo claro para levantarte de la cama a diario. Al amanecer,
Cuando te resulte difícil levantarte de la cama, recuérdate a ti mismo: tengo que ir a trabajar. ¿De qué me quejo? ¿Voy a hacer aquello para lo que vine al mundo? ¿O es que vine para sentirme cómodo y caliente debajo de las sábanas? Marco Aurelio. Con frecuencia nos proponemos objetivos o cambios de hábitos porque estamos interesados en ellos. Nos interesa perder algo de peso, nos interesa escribir un libro, nos interesa correr una maratón, pero el interés no es suficiente, necesitas compromiso. Si simplemente estás interesado en algo, lo harás cuando sea conveniente, pero si estás comprometido, harás lo necesario siempre. Si simplemente estás interesado y enfrentas algún obstáculo, encontrarás excusas, pero si estás comprometido, buscarás soluciones. Y un corolario de lo anterior es que no puedes comprometerte con muchas cosas. Cuantos más intereses tengas, menos tiempo, esfuerzo y atención podrás dedicar a cada uno. Diseña un plan. Una vez tengas un propósito claro, debes trazar un plan. Un objetivo sin un plan es solo un deseo. Necesitas pasar del mundo de los objetivos al mundo de las acciones. Debes visualizar el destino, pero también trazar el camino. Tampoco te obsesiones con buscar el plan perfecto, porque lo irás ajustando con el tiempo. Céntrate en definir las pocas acciones que tendrás que realizar a diario para avanzar hacia tus objetivos. La disciplina es el hábito de la consistencia. La única forma de mejorar algo es con los hábitos. Si quieres ser escritor, debes escribir a diario. Si quieres ser deportista, debes hacer deporte a diario. Todo hábito y facultad se mantiene y acrecienta por medio de las acciones correspondientes. La de pasear por medio del paseo, la de correr por medio de la carrera. Si quieres ser lector, lee. Si quieres ser escritor, escribe. Pero si durante 30 días no lees, sino que haces otra cosa, te darás cuenta de lo que pasa. Y lo mismo si estás tumbado 10 días. Al levantarte, intenta andar una distancia bastante larga y verás cómo te flaquean las piernas. Por tanto, en general, si quieres hacer algo, hazlo habitualmente. Epicteto. Si quieres perder 10 kilos, define cómo va a ser tu dieta, cuándo vas a entrenar y qué vas a hacer cada día. Si tienes dudas, consulta a un profesional que te ayude a definir este plan. La consistencia es un superpoder que puedes desarrollar con disciplina. Para que un plan sea realista, debes reservarle un espacio cada día. Bloquea el tiempo que necesites en tu agenda, usa alarmas y recordatorios. Cuanto más consciente seas de las acciones necesarias, más probable será que las hagas. El plan te dice lo que tienes que hacer, pero piensa también en lo que debes dejar de hacer. Siempre estamos pensando en añadir algo a nuestras vidas, pero el filósofo e inversor Nassim Taleb propone el concepto de vía negativa, tomado de la teología, y que aplicado a nuestra salud o nuestra vida implica eliminar aquellos aspectos que nos debilitan o que simplemente nos alejan de nuestros objetivos. Eliminar cosas que nos perjudican puede ser incluso más poderoso que añadir cosas que nos ayudan, y la disciplina es necesaria en ambos casos. En resumen, la vía negativa nos dice que podemos sumar a nuestra vida restando. Valora el largo plazo. La siguiente gran recomendación es que aprendas a valorar más el largo plazo. La mayoría de personas quieren resultados inmediatos, persiguen hacks y buscan atajos. Por supuesto que hay formas más eficientes que otras de lograr resultados, pero rara vez hay atajos. Los que solo piensan en semanas tienen una gran desventaja respecto a los que piensan en años. Nada bueno se crea de un día para otro. Incluso las uvas o los higos necesitan tiempo para madurar. Si dices que quieres un higo ahora, te diría que le des tiempo. Deja que florezca primero, que dé fruto después y finalmente madure. Epicteto. Pero debes equilibrar esta visión y paciencia a largo plazo con velocidad y sentimiento de urgencia a corto plazo. Paciencia en lo macro, pero velocidad en lo micro. Los romanos usaban la expresión festina lente, traducible como apresúrate despacio, y similar al refrán actual de vísteme despacio que tengo prisa. La mayoría de personas, sin embargo, hacen lo contrario, procrastinan con sus acciones pero esperan después resultados inmediatos. Los que intentan constantemente buscar soluciones rápidas terminan no logrando nada. Recuerda, festina lente. Con frecuencia el camino largo termina siendo el rápido. Gratificación inmediata. Conectado con lo anterior, un gran enemigo de la disciplina es la necesidad de gratificación inmediata. Al igual que el resto de los animales, venimos a este mundo con dos impulsos básicos: buscar el placer y huir de la incomodidad.
Estas dos estrategias evolutivas tenían mucho sentido en el peligroso mundo en el que nos forjamos, pero en un mundo repleto de placeres inmediatos que secuestran nuestro sistema de recompensa, necesitamos disciplina para postergar la gratificación. ¿Cómo podemos ejercer disciplina al enfrentar una tentación? De varias maneras. La primera es entendiendo la insaciabilidad de nuestros deseos. No esperes a que desaparezcan tus antojos. Ese momento nunca llegará. Un nuevo deseo surgirá al final del anterior. Séneca. Al contrario de lo que muchos creen, la dopamina no produce placer, sino deseo, o siendo más precisos, anticipación. Se dispara ante la posibilidad de algo nuevo, una nueva comida, una nueva pareja o un nuevo coche. Pero si el mismo estímulo se repite, la novedad desaparece, el futuro se convierte en el presente y la dopamina se desactiva. A la dopamina le interesa la persecución, no la posesión. Por desgracia, el deseo hace promesas que el placer no puede cumplir. La dopamina no procesa experiencias en el mundo real, sino en su imaginario mundo ideal. La recompensa rara vez es tan grata como la dopamina la imaginaba. Incluso cuando el placer es realmente intenso, no suele durar mucho tiempo. El deseo es persistente, la satisfacción es fugaz. Y, curiosamente, los estoicos no estaban tan lejos de los epicúreos en este sentido. Muchos piensan que Epicuro era hedonista, que perseguía el placer como el máximo bien, pero no es del todo cierto, porque su definición de placer era muy concreta. Placer es la ausencia de dolor en el cuerpo y de problemas en la mente. Epicuro. Es decir, no veía el placer como una lista interminable de placeres sensuales, sino como estar libre de dolor físico y emocional. Por eso es una especie de hedonismo inteligente, basado en lo que llamaban placeres naturales y en su justa medida. Por eso proponía templar el placer con la moderación. La prudencia o disciplina nos permitiría rechazar un placer que más tarde podría provocar dolor, como ocurre con las adicciones. Y por eso Séneca citaba con frecuencia a Epicuro y decía que muchos se entregaban a su filosofía como excusa para dejarse llevar por el placer, a pesar de que el placer que Epicuro proponía estaba unido a la virtud y a la moderación. Por el contrario, los placeres de los sabios son apacibles y moderados, acaso débiles, concentrados y apenas visibles. Déjese, pues, de unir cosas incompatibles y de enlazar el placer con la virtud, vicio con el que se adula a los peores. El hombre sumido en los placeres, siempre empachado y borracho por saber que vive con placer, cree vivir también con virtud, pues oye que el placer no puede separarse de la virtud, y entonces da a sus vicios el nombre de sabiduría y ostenta lo que debería ocultar. Así, no se entregan a la sensualidad impulsados por Epicuro, sino que dados al vicio, esconden su corrupción en el seno de la filosofía y acuden donde oyen alabar el placer. Y no consideran cuán sobrio y seco es el placer que propone Epicuro, sino que se precipitan hacia ese nombre en busca de una autoridad y de algún velo para sus desenfrenos. Séneca. Por tanto, disciplina no implica renunciar al placer, pero sí seleccionar los placeres que nos permitimos y su dosis. Como decían los estoicos, nadie que se entrega al exceso es feliz y nadie encadenado por sus deseos es libre. De hecho, el objetivo final es aprender a obtener placer de hacer lo correcto, disfrutar entrenar, disfrutar comer bien, disfrutar ahorrar, disfrutar actuar como un adulto en un mundo poblado de inmaduros emocionales. Si el placer midiera realmente cómo de atractivo es algo, nada debería darnos más placer que el autocontrol. Y si el dolor debiera indicar qué debemos evitar, nada debería ser más doloroso que la falta de autocontrol. Musonio Rufo. Evalúa las consecuencias. Otra recomendación estoica para vencer el impulso del placer inmediato era pensar en las consecuencias de caer en la tentación, tanto a corto como a largo plazo. En vez de pensar en la acción que te produce el deseo, por ejemplo fumar, piensa en el momento inmediatamente posterior, cuando te arrepientes de tus actos, y en un momento futuro, cuando tu salud se deteriora. Piensa ahora en el orgullo que sentirás a corto plazo por no caer en la tentación y en los beneficios a tu salud que obtendrás a largo plazo. Es decir, debemos cambiar el foco pensando menos en el objeto de nuestro deseo y más en las consecuencias de obtenerlo. Además, al visualizar nuestro objetivo futuro, aumentamos el deseo por él, utilizando así la energía del deseo a nuestro favor. La dirigimos hacia algo bueno en el futuro para reducir la tentación por algo malo en el presente. Cuando seas tentado por un placer, espera antes de dejarte llevar por él.
Imagina dos situaciones en tu mente. La primera el disfrute inicial y la segunda el arrepentimiento posterior. Después compara ese arrepentimiento con el placer y la satisfacción de no haber caído en la tentación. Epicteto. Esto mismo podemos aplicar cuando sintamos pereza por hacer algo. Si tenemos pocas ganas de entrenar, céntrate en cómo te sentirás después de terminar. Sentirás orgullo, te sentirás bien contigo mismo por haber hecho lo correcto. Y al poner el foco en ese sentimiento futuro, en vez de pensar en tu pereza del presente, será más probable que lo hagas. Crea distancia cognitiva. El siguiente conjunto de estrategias que recomendaban los estoicos para aplicar disciplina y evitar caer en la tentación se agrupan bajo lo que hoy en psicología se conoce como distancia cognitiva y consiste en alejarnos mentalmente de los deseos que nos tientan. En mi libro Invicto explico varias de estas herramientas, pero una de ellas es la que se denomina descomposición. Cuando veamos cosas que parecen demandar alta estima, debemos desnudarlas y privarlas de todas las palabras que las exaltan. La apariencia externa de las cosas pervierte con frecuencia la razón. Marco Aurelio. Y esto es lo que digo, por ejemplo, en Invicto. Las cosas que nos tientan pierden poder al ser descompuestas. Vimos, por ejemplo, cómo Marco Aurelio afirmaba que su lujosa toga imperial no era más que pelo de oveja teñido con crustáceos aplastados. El vino, simple zumo de uva fermentada y su comida, el cadáver de un animal. A pesar de poder tener todo lo que se le antojara, prefería ceñirse a lo esencial, utilizando la descomposición de sus deseos para evitar sucumbir ante ellos. Las palabras que usamos para describir mentalmente las cosas externas condicionan las emociones que nos provocan. Debemos, por tanto, usar palabras que nos ayuden a regular las emociones exageradas. Nadie conoce mejor el poder de las apariencias que las agencias de marketing. Por ejemplo, la industria alimentaria intenta asociar sus productos ultraprocesados a ideales aspiracionales como felicidad o sofisticación. Intentan que su publicidad despierte en nosotros emociones de deseo y necesidad. Aplicar la técnica de descomposición nos puede ayudar a luchar contra esas artimañas. Debes ver estos productos con objetividad, lo que reducirá su atracción. La Coca-Cola no es más que agua con azúcar y aditivos. Tu galleta favorita es una simple mezcla de ingredientes baratos y refinados, harina, grasas vegetales y edulcorantes, entre otros ingredientes poco recomendables. El objetivo no es reducir el disfrute de la vida, sino aprender a valorar las cosas que importan de verdad, reduciendo la atracción por aquellas que nos dañan. Planifica tu respuesta. La siguiente herramienta me parece especialmente importante y es planificar nuestra respuesta. Si no estamos preparados mentalmente para las tentaciones que vamos a enfrentar, será más probable que caigamos en ellas. El sabio se armará mucho antes de ser atacado. Es demasiado tarde preparar la mente para soportar peligros una vez que estos ya han aparecido. Séneca. Marco Aurelio, por ejemplo, proponía que nos recordemos cada mañana que vamos a lidiar con personas desagradables, que van a decirnos cosas que nos molestan o que son injustas, pero no debemos permitir que esto altere nuestro estado mental y al reprogramar nuestra forma de actuar será más probable que mantengamos la calma cuando llegue el momento. Al amanecer, dite a ti mismo: me voy a tropezar con un indiscreto, un desagradecido, un insolente, un envidioso, un insociable. Todo esto les sucede por su ignorancia del bien y del mal. Pero yo que he visto la naturaleza del bien, que es lo bello, y la naturaleza del mal, que es lo vergonzoso, y la del mismo que comete la falta, que es de mi género, partícipe no de la misma sangre o semilla, sino de la mente y de una partícula divina, no puedo sufrir daño por obra de ninguno de ellos, pues ninguno me cubrirá de vergüenza, y no puedo enfadarme con un pariente ni odiarlo, porque hemos nacido para una tarea común, como los pies, como las manos, como los párpados, como las hileras de dientes superiores e inferiores. De modo que obrar unos contra los otros va contra la naturaleza y es obrar negativamente, enojarse y volverse de espaldas. Marco Aurelio. Para aplicar esta herramienta, puedes seleccionar los principales obstáculos o situaciones que te hacen actuar mal, proponiendo después la respuesta deseada. Podrías, por ejemplo, planificar estas respuestas. Cuando me ofrezcan pan en el restaurante, responderé que se lo lleven. Cuando pongan galletas en las reuniones, las alejaré de mí. Cuando sienta hambre antes de la hora de comer, beberé un vaso de agua. Al preestablecer estos compromisos contigo mismo, te será más fácil hacer lo correcto. Y como siempre, cuanto más repitas la acción al darse la situación, más se reforzará esa asociación.
Con el tiempo, el comportamiento automático será el deseado. Notarás además que al mejorar la disciplina en un ámbito de tu vida, te será más fácil aplicarla a otros, generando un círculo virtuoso en tu comportamiento. Incomodidad voluntaria. Y sin duda, una de las propuestas más efectivas que proponían los estoicos para fortalecer nuestra disciplina es la llamada incomodidad voluntaria. El cuerpo debe ser tratado con rigor para que no desobedezca a la mente. Séneca. Como vimos, la disciplina implica actuar guiados por la razón y no por las apetencias del cuerpo. Y los estoicos afirmaban que podemos mejorar la capacidad de nuestra mente de guiar al cuerpo exponiéndolo a incomodidades de manera voluntaria, ya que la comodidad y el placer constante le debilita y lo convierte en un tirano que solo quiere más comodidad y más placer. El que siempre se protege del viento, cuyos pies están constantemente calientes y cuyas habitaciones permanecen aisladas del frío, peligrará al enfrentarse a la mínima brisa. Todos los excesos son malos, pero ninguno peor que el exceso de comodidad. Afecta al cerebro, hace a los hombres perder la visión de la realidad y se vuelve nebulosa la separación entre lo verdadero y lo falso. Séneca. La disciplina implica enfrentar la incomodidad física y mental. Si somos incapaces de tolerar cierta incomodidad, nunca creceremos. De hecho, la evitación constante de las dificultades nos debilita. El cuerpo del filósofo debería estar bien preparado para los riesgos físicos, porque las virtudes requieren con frecuencia hacer uso del cuerpo. Hay dos tipos de entrenamiento, uno apropiado para la mente y el otro común a la mente y el cuerpo. Entrenamos mente y cuerpo cuando nos exponemos al frío, al calor, al hambre, a una camadura, a la paciencia, a la postergación del placer. Musonio Rufo. Y como dijimos antes, los estoicos no proponían eliminar el placer de sus vidas, pero sí recomendaban renunciar a él de manera estratégica, con cierta frecuencia, para no debilitarnos en exceso y evitar socavar nuestra disciplina. Reserva de vez en cuando unos días durante los cuales te contentarás con la comida más simple y la ropa más áspera. Luego te preguntarás, ¿es esto lo que tanto temía? Séneca. Esta incomodidad voluntaria era también una forma de perder el miedo a situaciones como la pobreza o el exilio, algo muy común entre los filósofos de aquella época. Tanto Séneca como Musonio Rufo estuvieron exiliados durante años y agradecieron haber desarrollado esta práctica para así sufrir menos durante esta incomodidad forzada. Parece que el exilio ayuda, en lugar de obstaculizar el cuerpo y el espíritu, al tratarlos mejor de lo que se tratan a sí mismos. Musonio Rufo. Como recomendación, selecciona una serie de incomodidades y aplícalas con frecuencia. Personalmente prefiero incomodidades que tengan un efecto positivo en nuestra salud y no solo cosas que sean incómodas sin más. Por ejemplo, sentarse sobre una piedra afilada es incómodo, pero no tiene un beneficio específico. Propongo, por ejemplo, las siguientes. Primero, hacer ejercicio. De hecho, el ejercicio, más allá de su beneficio físico, es una forma de desarrollar disciplina. Cuando estás corriendo, tu cuerpo quiere detenerse, o cuando estás en la última repetición de la serie, es difícil, tus músculos arden y tu cerebro te dice que pares, y luchar contra ese impulso, aunque sea unos segundos, fortalece la mente. Prueba a pasar también un día sin comer, o empieza simplemente no haciendo snacks a media mañana o media tarde. Renuncia a ver una serie por la noche de vez en cuando y lee un libro. Selecciona un libro técnico sobre algo que te interese, pero que esté un poco por encima de tu nivel actual. Te costará más, pero también aprenderás más. Termina tu ducha normal con 30 segundos de agua fría. Métete en la sauna con frecuencia. No entres en las redes sociales durante un día entero. No compres nada durante una semana, más allá de comida o cosas que necesites para sobrevivir. Haz una caminata dura por la montaña, duerme una noche a la intemperie, medita durante 20 minutos y observa los pensamientos que surgen en tu mente. Todo esto mejorará tu disciplina y tu autoestima, te hará ver de lo que eres realmente capaz. Y, paradójicamente, la incomodidad voluntaria nos ayudará a disfrutar más de las cosas buenas de la vida. Eliminar lo superfluo y rodearnos de lo esencial durante un tiempo nos da claridad. Aprende a actuar sin ganas. La siguiente recomendación es aprender a separar la emoción de la acción, o dicho de otra manera, aprender a actuar a pesar de no tener ganas. Es muy simple en realidad. Si dices que vas a hacer algo, hazlo. Epicteto.
Buena parte de la psicología positiva intenta aumentar nuestra motivación para hacer cosas, basándose en la idea de que la acción requiere motivación, de que sin un sentimiento específico no podremos actuar. Pero es mentira, puedes hacer lo correcto independientemente de tus sentimientos. Y de hecho, los resultados que logremos al hacer lo correcto son lo que genera la motivación, facilitando la siguiente acción. Es decir, la motivación es muchas veces la consecuencia de la acción, no su causa. Cuando, por ejemplo, no tengas ganas de entrenar, simplemente empieza, visualiza tu objetivo final y repítete a ti mismo la frase de «si no tengo ganas de entrenar, entrenaré sin ganas». Este pequeño cambio mental es muchas veces suficiente para vencer la pereza y ponerte a entrenar. ¿Es tu propósito en la vida estar cómodo y no esforzarte por nada? ¿Naciste para hacer solo las cosas fáciles? Marco Aurelio. Autoevaluación. La siguiente recomendación estoica para mejorar nuestra disciplina es juzgarnos al final de cada día. Cada día defiendo mi caso ante mi propio tribunal. Cuando la luz se apaga y mi esposa se ha retirado, conocedora de mi hábito, examino mi día completo y reviso lo que he hecho y dicho, sin esconderme nada. Séneca. Vimos que los estoicos proponen reflexionar al principio del día y planificar su respuesta ante los problemas y tentaciones que van a enfrentar. La contrapartida a esta práctica llega por la noche, una vez finalizado el día, momento en el que debes hacerte preguntas como las siguientes. ¿Dónde fue puesta a prueba mi disciplina hoy? ¿En qué resistí? ¿En qué cedí? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Estoy acercándome a mi potencial como ser racional? ¿A qué fin estoy dedicando mi mente? ¿Estoy siendo desviado de mi camino por el miedo o el deseo? Marco Aurelio. Saber que al final del día serás evaluado, aunque sea por ti mismo, mejorará tu comportamiento. Y como siempre, recuerda que esto no es un ejercicio para autocastigarte, sino para crecer, para mejorar tu autocontrol. Felicítate por lo bueno y corrige lo malo, pero no te castigues. 0% culpa, 100% responsabilidad. ¿Por qué debería tener miedo de revisar mis actos si puedo simplemente decir «te perdono, pero intenta no hacerlo de nuevo»? Séneca. Aunque puedes hacer este ejercicio en tu cabeza, es más efectivo si lo haces en un diario y lo dejas por escrito. Recuerda que el libro Meditaciones, la obra maestra de Marco Aurelio, era en realidad su diario personal y reflexionar sobre sus acciones le ayudó a ser más disciplinado. Modifica tu entorno. Hasta ahora hemos hablado de cosas internas, pero tu disciplina está muy influenciada por lo que te rodea. Los estoicos aseguraban que podemos ejercer disciplina en cualquier sitio y con cualquier compañía, pero admitían que ciertos entornos son más favorables que otros. Pensamos que tomamos decisiones racionales, pero nuestro comportamiento está influenciado por multitud de variables de las que ni siquiera somos conscientes y nuestro entorno es una de las principales. Aquello que entra en contacto con lo sucio se termina ensuciando. Epicteto. Que el contexto moldea nuestro comportamiento no es nada nuevo. La Odisea de Homero presenta un buen ejemplo, cuando Ulises se ata al mástil de su nave para no sucumbir a los sensuales cantos de sirena. Es consciente de su debilidad y opta por alterar el entorno para no depender de su fuerza de voluntad. Al diseñar un entorno a tu medida necesitarás menos disciplina y podrás dedicar tu energía a cosas más productivas. Empieza definiendo las tentaciones que más te cuesta vencer e implementa después los cambios adecuados para minimizar su atracción. Puedes intentar, por ejemplo, hacer menos visibles las cosas que te tientan y dificultar además el acceso a ellas. Dentro del entorno incluyo también a las personas de las que te rodeas. Los hábitos son contagiosos y de manera inconsciente terminarás adoptando los comportamientos de tu grupo. Los estoicos tenían un fuerte compromiso social, pero a la vez marcaban cierta distancia con las masas. Nos advertían que tendemos a perder nuestra propia identidad en el medio de la multitud, adoptando por imitación comportamientos que no nos favorecen. No rechazaban las masas, pero tampoco se dejaban arrastrar por ellas. Si te rodeas de personas cuyos comportamientos habituales son los que tú deseas, te será mucho más fácil ejercer disciplina. No seas esclavo de tu disciplina. Y la última recomendación es que no conviertas la disciplina en una prisión. En exceso, muchas cosas buenas adoptan las características de su opuesto. Los pacifistas se vuelven militantes, los libertadores se convierten en tiranos, la ayuda se transforma en obstáculo, más termina siendo menos. Goldian van der Broek. Todo en exceso se convierte en lo opuesto.
La disciplina es muy importante, pero en exceso resulta sofocante. Demasiada disciplina puede convertir tu vida en una cárcel. Para evitar esto, debes equilibrar disciplina con flexibilidad. De hecho, recuerda que la cuarta virtud estoica era realmente la templanza, que nos habla de la moderación, del punto medio. Cuestiona también tus objetivos. Muchos quieren ser disciplinados para mejorar su situación económica, y esto es bueno, pero obsesionarse con ello es malo. Séneca hablaba, por ejemplo, del cónsul Mario en una de sus cartas. Mario era poderoso, pero excesivamente ambicioso. Muy disciplinado a la hora de conquistar territorios, pero incapaz de ejercer moderación en sus conquistas. En palabras de Séneca, Mario dirigía los ejércitos, pero la ambición dirigía a Mario. no cometas este error, no dejes que te dirija la ambición. Los estoicos eran moderados, no defendían la renuncia ni el minimalismo extremo, pero advertían de los peligros de la ambición desmedida. Recuerda que la disciplina es un medio para un fin, no un fin en sí misma. Necesitas salud para disfrutar la vida, pero obsesionarse con la salud puede hacer que disfrutes menos la vida. Necesitas ahorrar e invertir para vivir mejor, pero si renuncias a todos los viajes y experiencias para acumular más dinero en el banco y morir rico, tu disciplina habrá jugado en tu contra. En resumen, buscamos el autogobierno, pero evitando que este autogobierno se convierta en una tiranía. No te hagas tirano de ti mismo. La rigidez es fragilidad, la flexibilidad es fortaleza. Perseguir la moderación en un mundo de excesos es el verdadero desafío, la verdadera templanza estoica. Gracias por escuchar y recuerda que tienes a tu disposición 8 episodios más de La Ciudadela Interior. Nos vemos en el siguiente. El extraordinario.